Estadística. El término estadística tiene dos acepciones fundamentales. Por un lado la estadística como ciencia o método científico y por otro lado la estadística o estadísticas como conjunto o colecciones de datos. Este segundo concepto es muy usado hoy en día para referirnos a resultados ya elaborados en un estudio en el que se empleó la estadística como método. Para este curso utilizaremos la siguiente definición. La estadística es la parte del método científico que mediante el análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea. Existe la estadística descriptiva, que es la que veremos en este curso, que nos ayuda a resumir, analizar, comprender los datos para tomar decisiones. También existe la estadística inferencial que nos permite predecir ciertos datos a partir de la información que ya tenemos. La estadística inferencial será objeto de estudio en nuestro próximo curso. La estadística se aplica, con muchos usos en prácticamente todas las áreas del saber y, de manera determinante, en las ciencias sociales. Entre muchos otros usos, veremos algunos ejemplos. En administración se utiliza la estadística para evaluar la aceptación de un producto antes de comercializarlo. En contabilidad, para crear índices de precios o análisis de salarios, en ambas disciplinas también se usa para medir tendencias o para inferir series. En derecho, de acuerdo a la rama, pueden realizarse algunos análisis sobre los delitos o incluso sobre la toma de decisiones en algún juicio con base en la teoría de juegos. En pedagogía o psicología para analizar las hipótesis en distintas pruebas o test psicométricos y pedagógicos. Iniciaremos el curso con algunos conceptos, conforme avancemos los iremos aplicando a la práctica siempre enfocándonos en su área de especialización con casos prácticos. Etapas de un estudio estadístico. El proceso de investigación supone un conjunto de etapas que podemos representar mediante el siguiente esquema. Primero. Planteamiento del problema. Consiste en definir el objeto de la investigación y precisar el universo o población al que se refiere el estudio. Segundo. Planificación del trabajo de campo. En esta etapa se toman decisiones con respecto a los procedimientos de entrevista, características del muestreo, diseño de herramientas, etc. Tercero. Recopilación de información. Incluye la recogida de los datos y también la depuración de la información obtenida. Es decir, tratar los problemas de la no respuesta, los errores de campo, los errores de oficina, los datos desaparecidos y los datos anómalos. Cuarto. Análisis de los datos. Esta etapa presenta varias fases. De acuerdo si se trata de estadística descriptiva o inferencial. Población, individuo y muestra. Población. Conjunto de personas, objetos, ideas o acontecimientos sometido a una observación estadística. Individuo o elemento. Cada uno de los elementos de la población. Muestra. Subconjunto de una población. Pongamos algunos ejemplos para aclarar este tema. Cuando una persona se hace un análisis de sangre, el total de la sangre en su cuerpo es la población, los 10 o 12 mililitros que se sacan para el análisis son la muestra. El individuo es la definición de sangre. Otro ejemplo lo podemos ver muy a menudo en las encuestas. La población son todas las personas que están en edad de votar y pueden votar. El individuo es cada una de esas personas. La muestra es una cantidad de ciudadanos que se eligen al azar para conocer sus preferencias. Un ejemplo adicional se observa cuando el sistema de administración tributaria quiere hacer un análisis sobre el cumplimiento de impuestos. Cada contribuyente es un individuo, la totalidad del padrón es la población, y las empresas que el sistema de administración tributaria elige para auditar son la muestra. Características de una muestra estadística representativa. Si se quiere hacer un análisis estadístico válido, la calidad de la muestra estadística es esencial.
De nada sirve realizar las métricas estadísticas más complejas con los modelos más sofisticados si la muestra estadística no es representativa. Consideraremos, básicamente, dos cuestiones fundamentales: el tamaño de la muestra y su aleatoriedad. Aleatoriedad. La selección de los datos de una muestra estadística debe ser aleatoria. Es decir, debe ser totalmente al azar. Si en lugar de realizarlo al azar, realizamos un proceso de selección de datos planificado, estamos introduciendo un sesgo a la obtención de datos. Por tanto, para evitar que la muestra sea sesgada y, por tanto, conseguir que sea una muestra representativa, debemos hacer una selección aleatoria. Por ejemplo, si vamos a la sede de un partido político y preguntamos por la intención del voto, seguramente ese partido saldrá beneficiado en la encuesta, pero la muestra no es válida, está sesgada hacia ese partido político, no es aleatoria. Los números aleatorios se pueden obtener con una tabla de números aleatorios. Con su calculadora con el botón random. En Excel puede usar la función aleatorio. Tamaño de la muestra. Para conocer el tamaño óptimo de la muestra se usan fórmulas matemáticas. Hay dos casos: cuando se conoce la población y cuando no se conoce la población. Tamaño de la muestra cuando se conoce la población. Cuando se conoce la población se usa esta fórmula. ¿En dónde? N es el tamaño de la población. Z es el nivel de confianza. P es la probabilidad de éxito, o proporción esperada, es un número mayor que 0 y menor que 1. Q es la probabilidad de fracaso, es lo que le falta a P para llegar a 1. D es la precisión, el error máximo admisible en términos de proporción. Tamaño de la muestra cuando no se conoce la población. ¿En dónde? Z es el nivel de confianza. P es la probabilidad de éxito, o proporción esperada. Q es la probabilidad de fracaso. D es la precisión, error máximo admisible en términos de proporción. Ejemplo de tamaño de la muestra con población. El campus de una universidad atiende a 7.536 alumnos. Se desea realizar una encuesta con un nivel de confianza de 95% para saber si se continúan las clases en línea por el resto del ciclo escolar. De estudios previos se sabe que la probabilidad positiva es de 0.6, se busca que la encuesta tenga un error máximo de 4%. Del problema obtenemos los datos. N es igual a 7.536, es el tamaño de la población. Para obtener el nivel de confianza usaremos, ahora, la tabla siguiente. Más adelante usted construirá sus niveles de confianza personalizados. Podemos ver que al nivel de confianza al 95% le corresponde 1.96. Si la probabilidad positiva, P, es igual a 0.6, la probabilidad IVA es igual a 0.4, recordemos que la probabilidad positiva más la probabilidad negativa es igual a 1. El error máximo es de 4%, se puede expresar como 0.04. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos, primero arriba y luego abajo, al final solo dividimos. 7.536 por 1.96 al cuadrado, por 0.6 por 0.4 es igual a 6.948. Abajo, 0.04 al cuadrado por 7.535, más 1.96 por 0.6 por 0.4, es igual a 12.56. Finalmente dividimos 6.948 entre 12.56. Para que la encuesta a los alumnos del campus tenga un tamaño representativo, se tiene que aplicar a 553 alumnos. Por lo menos. Ejemplo del tamaño de la muestra sin la población. Se desconoce el número de habitantes en una población, pero para ejercer el presupuesto se tiene que hacer una votación sobre si se construye una biblioteca o un centro cultural. Se requiere un nivel de confianza del 98% y un margen de error del 4%.
La probabilidad positiva es de 0.5. ¿A qué cantidad de personas se debe preguntar? Obtenemos los datos del problema. A un nivel de confianza de 98% le corresponde un valor de 2.33. P y Q valen 0.5 respectivamente. El margen de error es de 0.04. Sustituimos los valores y hacemos las operaciones. 2.33 al cuadrado por 0.5, por 0.5 es igual a 1.3532. 0.04 al cuadrado es igual a 0.0016. La división es igual a 848, que es el número de personas a las que hay que consultar.